La adolescencia es una etapa en la vida en la que no solo se desarrolla nuestro cuerpo con visibles cambios que nos llevan a la madurez sexual, biológicamente hablando, sino que se caracteriza porque vamos formando una personalidad en base a traspiés, enfrentamiento con las generaciones precedentes, influencias de amigos, modas, experiencias, etcétera. Durante este proceso de transformación es también cuando suelen adquirirse los vicios. Mi amigo Juan Pérez Negrillo me contaba, durante nuestro proceso de metamorfosis adolescente, la enseñanza que el padre de un conocido suyo le dio al estilo antiguo más ortodoxo, me contaba Juan que estaba en un parque totalmente oscuro. Imaginamos que las bombillas de las farolas previamente habrían sido apedreadas por adolescentes como nosotros, llenos de hormonas buscando la privacidad del arrumaco. Uno de la pandilla sacó un paquete de tabaco que había aislado de la mesilla de noche de su casa para iniciarse en el vicio del fumeque. Pero la inexperiencia hizo que la falta de chisco le impidiera aquel bautismo, nunca mejor dicho, de fuego. Al fondo comenzaron a escucharse unos pasos firmes que poco a poco se acercaban a la chavalería, y esa oportunidad no podía desaprovecharse. Aquel joven llamó la atención de la anónima silueta diciéndole: «Perdone, ¿podría darme fuego?». A lo que el solicitado, sin mediar palabra, sacó el mechero y le acercó lumbre al fumador primerizo, que agarraba fuerte e inexperto la boquilla fijando la mirada al final del cigarrillo, para prenderlo con la llama que le ofrecía, sin advertir quién era aquel bienhechor, que conoció la voz, y en ese momento la cara del que era sin duda alguna su hijo, al que en ese instante animaba diciéndole: «Chupa, chupa, que se te apaga». Todos alrededor quedaron petrificados cuando se percataron de lo que sucedía, y más aún intuyendo lo que iba a suceder. Lo que históricamente fuera uno de los centros de proyección marítima del Reino de Castilla, a partir de 1982 se convirtió en una absurda comunidad autónoma uniprovincial. Era un tiempo de cambio, en el que a Santander se le bautizó como Cantabria, y las prietas filas de lo que fuera el movimiento se fueron cuarteando, y sus miembros formaron en aquello de ser demócrata de toda la vida. Uno de los hábiles transformistas de ese momento fue el insigne presidente de los montañeses, Miguel Ángel Revilla. Comenzó su andadura como delegado comarcal del Sindicato Vertical de Torrelavega a inicios de los años 70, cuando conferenciaba siguiendo los más fieles patrones de la doctrina política del movimiento. Y al iniciarse la transición, la fértil sangre del araquiri de los últimos franquistas en el poder, como fueran la de los mártires, en este caso no sería semilla de cristianos, sino de una multitud ingente de siglas políticas. Y nuestro joven Revilla, con su piquito de oro, crea la Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria, y después el Partido Regionalista de Cantabria, del que lleva viviendo desde 1983. Con el cambio de siglo será cuando el PSOE le permita saborear ya las dulces mieles del poder como subalterno en un gobierno de coalición, y tiempo después será cuando se erija, por aclamación popular, caudillo cántabro. Que alguien sea alguien en su tierra desde 1972 a 2021. Debe moldear el espíritu de un individuo, relataba de una manera magistral Robert Graves en su novela Yo, Claudio, que el emperador Calígula, sugestionado por el poder que poseía, preguntaba a su pobre tío, que esquivaba a diario la muerte personificada en el adversario, en el perverso César. Si se había fijado en la metamorfosis que estaba sufriendo al convertirse en un dios. Algo así debe de experimentar un político cuando a diario lleva detrás una caterva de aduladores dándole la razón, porque de su augusto dedo penden muchas decisiones, subvenciones públicas y favores varios. Una persona en tal situación debe ser de una entereza psicológica y moral pétrea para no endiosarse, ni pensar que está por encima del bien y del mal, o creer que las leyes que rigen la vida de los ciudadanos no pueden oponerse a sus apetencias. Entonces, aquel líder de opinión, el que se sube a un púlpito televisivo a enseñar doctrina, el que dice que nadie es más que nadie, se chotea de todo quisqui y se fuma un puro, símbolo de su invulnerabilidad. Por esa razón es bueno que esta clase política sepa lo que es recibir una bofetada, en este caso metafórica, como la que le calzaron al amigo de Juan,
para quitarle esos malos vicios que disfrutan la castuza caciquil española. Muy buenas tardes, otro miércoles más. Esto es El Mundo a las 8, soy Mario Martos. Yo otra tarde más me acompaña don Tomás Pérez. Muy buenas tardes, Tomás, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Te ha gustado la anécdota de tu paisano Juan Pérez Negrillo? Sí, me ha gustado la anécdota, bastante interesante. Es que cuando vi a este señor diciendo que si el puro era suyo, que si no era suyo, me vino a la memoria esa anécdota buenísima de chupa chupa que se te apaga. La verdad que es muy buena. La verdad es que sí. Pues, Bueno, otro miércoles más que estamos aquí. Hoy va a ser distinto porque no vamos a tener invitados, así que vamos a estar la hora completa, bueno, casi completa, Tomás y yo. así es que preparados para el coñazo. ¿Con qué comenzamos? ¿Con qué comenzamos hoy? ¿Qué nos traes Bueno, hoy? explicar un poco el editorial. Como vemos, pues hay gente que está endiosada. Este tío pues lleva del año 83 mamando la teta y no se jubila, ¿eh? Y bueno, entró siempre apoyado por el PSOE, incluso creo que hizo campaña en época de Zapatero, creo recordar, y bueno, pues pasó por todos los palos. En su época era del movimiento, después decía que cuando estuvo estudiando en las provincias vascas, no sé si estuvo en Bilbao estudiando, bueno, en fin, en la universidad de allí, y decía que formó en una asociación que era antifranquista y tal y cual, pero vamos, que en el año 73 daba sus buenas conferencias hablando de lo que era la política del movimiento y ilustrando a los demás de allí de la corporación. Y bueno, pues después ya se montó en lo que era el autonomismo y desde entonces. Pasar de un Estado centralista a un autonómico, es decir, lo mismo pasa a defender Sí, sí. la centralidad del Estado que Sí, el ¿no? gobierno autonómico. Además, desde una autonomía que es tan estúpida como puede ser Cantabria. Es que uniprovincial, que siempre ha estado, que ha sido eso, el puerto De Castilla. de Castilla y Cantabria no, era Santander. Los cántabros eran los que derrotó en su época Augusto y hizo la paz hispana. Sí, Que le dieron bastante guerra a los cántabros, la verdad. Y bueno, y es lo que pasa, esta gente endiosada, pues hay otros que en menos años, como por ejemplo ha sido el ínclito Iglesias, pues en unos poquitos años pues se creía que era el rey del mambo y se pasaba por el forro. Además se ha estado viendo con el tema de la pandemia, se han pasado por el forro totalmente el tema de mascarilla, el tema de la gente, o sea, todas las normativas que ponían ellos para los demás. el tema de Iglesias con respecto al resto es que el resto saben que están respaldados, que están por encima del resto de gente, pero también saben que pueden perderlo y que invierten mucho en ese mantenimiento. El problema es que Iglesias se creía demasiado superior a nivel intelectual al resto de la gente y ahí estaba el problema. Pecó de Sería un creerse. palo. Y fíjate, ahora que estás hablando de eso, yo no sé como profesor cómo sería, pero desde luego como politólogo es atroz, porque le han comido la tostada allí en Madrid de una manera. Bueno, y la cosa empezó muchísimo antes, cuando el personalismo, su deificación hace que se piense que él es el que va a saltar los cielos y tal, y fue en el momento en el que, ahora que estábamos celebrando hace una semana el 10º aniversario del 15M, pues fue el que se cargó lo que pudo pescar del 15M. Porque el 15M, o sea, que es lo que sí supo ver el de más... El Rejón. El Rejón. Él De sí hecho, en el segundo Vista Alegre lo presentó, si no me equivoco, en el segundo Congreso Vista Alegre, sí. presentó como alternativa a Iglesias, que era una alternativa bastante Y lo- heredera del 15M realmente. Sí, sí. Y lo que era buenísimo es que Chenique era de la posición precisamente de él. Y después... El poder, el poder. Sí, sí, no. Además, Echenique es que es un personaje, después de haber estado afiliado a Ciudadanos, que en esa etapa no eran liberales, creo. Es que no lo sé, como también Ciudadanos cambia más que... Ya de chaqueta que de... Exactamente, pues en esa época será cuando eran socialdemócratas o algo de eso.
y estaba afiliado a Ciudadanos, Echenique, y ha pasado después por el rejonista y finalmente pues como la mano derecha de este hombre. O sea, el típico que sale en las películas con el puñalillo y que hace el trabajo sucio el jefe. Sí, la verdad que sí, y es verdad que el principio del fin comienza en ese momento. De hecho, es que tocaba un techo muy rápido, pero luego fue solo bajar, bajar y bajar. Pero Pero fue fue a por raíz, culpa de él. claro, fue a raíz de que empezó a echar a la gente. En plan, No, pero al que tenía una voz disidente empezó a echarlo. Y luego se empezó a escorar hacia la izquierda, esa es la en historia. lugar de estar en esa transversalidad que al principio es decir, fue la causa, la causa no, perdón, el efecto, ¿no? Del 15M, es decir, la fractura social que se produjo con la crisis económica produjo una respuesta popular que fue el 15M, que luego al final el 15M también derivó en lo que derivó, pero al principio esa ebullición que había la recogió Iglesias con Podemos. Y además el lema era muy sencillo, los de abajo contra los de arriba, Sí. es decir, no era izquierda o derecha, era los de abajo, independientemente de un lado u otro, estamos jodidos, Sí. porque hay una gente privilegiada, que son los banqueros, los políticos, etcétera, que están arriba jodiendo al pueblo. ¿Cuál fue el momento? Cuando tocó poder y se escoró la izquierda. Ya no eran los de abajo contra los de arriba, De hecho- ya era una parte de los de abajo De hecho, contra no- otra parte de los de sí, sí. abajo. De hecho, no sé si te acordarás que llegaron los de Izquierda Unida y le plantearon, dijeron, guardaros vuestras banderas. ¿Cierto? O sea, fue una cosa. El primer intento, luego la Sí, segunda sí, sí. vez... La segunda vez, pues ya sí. Y es que es lo que te digo, ha sido un tío muy torpe, muchísimo. Y es Rejón, ¿no? Rejón es un tipo que ahora se está vistiendo de verde, porque sabe lo que viene. O sea, Claro, la revolución ecológica, llevamos años viendo que está ahí y que va a venir. Además, por una cuestión que nos guste más o nos guste menos, ya no solo impuesta, sino que es una cuestión de que se acaban los hidrocarburos y hay que dar una alternativa. Y luego, a raíz de ese problema que hay natural, los poderes fácticos se están aprovechando de esto a más no poder, evidentemente, y están fomentando pues la revolución ecologista, pero en fin, del poder. No sé si sabes quién ha sacado una dentro del capital, lo está, como siempre se suele decir, no hay que poner los huevos en la misma cesta siempre, pues está derivando el capital del señor del de Zara. Un hombre muy verde. Inditex lo está llevando hacia energía verde ahora mismo. Es decir, él sabe por dónde van a ir las cosas y entonces pues ahora mismo pues, la Unión Europea está soltando muchísimo dinero y lo va a soltar en ese ámbito productivo. Y se está apuntando a caballo ganador porque evidentemente algo le entrará a él. No, está clarísimo. De todas formas, la gente joven, al fin y al cabo, está influenciada por la generación en la que vive, por el tiempo en el que vive, las circunstancias en las que vive, y toda gente joven tiene esa mayor sensibilidad hacia el respeto a la naturaleza que había quizás antes. Luego, si eso le sumas pues toda la propaganda que hay de que Sí. viene el final del mundo con el cambio climático La y política tal, asusta vieja, me enerva. y entonces te encuentras pues que está... pero dentro de lo que cabe, de hecho, con el tema de Ceuta tuvo una declaración bastante sensata. En plan, bastante sensata para darle la razón de que acusaba directamente al Reino de Marruecos pues de eso, de lo que no ha hecho otros partidos políticos, de utilizar, bueno, salvo Vox, pero en otro sentido, de utilizar como eso, como carne de cañón, ¿no? A todos los inmigrantes para presionar a España para jodernos, que hay que romper relaciones con Marruecos. Como también te encuentras otras propuestas interesantes, lo que pasa que es verdad que luego pues tiene esa izquierda que recuerda mucho a la izquierda verde alemana, Sí. quizás. Sí. Este tipo de experimentos a veces vienen de laboratorio y las ideas no suelen ser propias. Bueno, pero en Alemania la gente está muy volcada con el tema ecológico. Venden, o sea, compran muchos productos ecológicos, en fin. Es una sociedad que está... También es un país muy industrializado, que Exactamente. puede permitirse el lujo de tener una sociedad. De las pijadas. De tener una sociedad. Es que el problema es que no hay nada más ecológico que venirse a vivir al campo. Ajá. Y la historia, aunque exista esa izquierda podemita o esa izquierda de Más Madrid, al final la izquierda
no existe. La izquierda ha abandonado completamente el tema obrero. Ahora ya no existe. Se han ido al tema ecológico, se han ido al tema de género, que desde aquí, por favor, género solamente tienen las palabras, no las personas tenemos sexo. Y bueno, y después apetencias sexuales pues muy abiertas, un abanico extraordinario, pero las personas tenemos sexo masculino o femenino. Y se desgastan en esas historias y al final quien queda huérfano son las clases trabajadoras. Sí, eso es cierto. Una Bueno, cosa pero curiosa. esto es algo que viene hace bastantes años, no viene a partir de los... bueno, empieza como siempre en el mundo anglosajón. El mundo anglosajón viene después a Europa. Ujú. De hecho, si tú puedes ver una película de los años 90 y te están anticipando en Estados Unidos lo que va a producirse ahora, Ujú. si hace 6, 7 años. El tema este de las minorías viene, bueno, ya lo comentamos aquí, ¿no? Lo comentabas tú, de cuando el Partido Demócrata quiso ampliar el Partido Demócrata, que había sido bastante Sí, racista con, sí, 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 con, sí. con con la Hasta los forma, años 60. exactamente. Pero luego quiso sumarse el tanto Mm, para ganar elecciones, pues buscar las minorías. con las minorías. Y eso es un poco lo que está pasando aquí. Y también, sobre todo, con las nuevas grandes, bueno, pues con las nuevas masas, en fin, los nuevos flujos migratorios que hay tan grandes, Ujú. pues al fin y al cabo ya habría que ver si incluso hasta las minorías, o con tanto vender la individualidad de la minoría de que cada uno pertenece a un individuo, es decir, a un colectivo muy concreto, también a la clase trabajadora como que se le está desposeyendo de esa mentalidad de conciencia de clase, de que hay una clase trabajadora que es la que está oprimida Ujú. y que es la que está perdiendo, es decir, esos derechos laborales que se conquistaron, que tanto se habla del estado de bienestar, Sí, día tras día se van perdiendo. La semana pasada teníamos aquí al representante sí. sindical de Salud Responde, servicio esencial, calificado como esencial, Ujú. que no es público. Y no tiene un apoyo firme. O sea, La- todos van allí, le pasan la mano por el hombro, pero nadie Las, hace las nada. eléctricas Eh, hace 20 años eran públicas y la luz no se pagaba como se paga ahora. bueno, espérate Y así, que llegue junio. Ya verás que bien. Nos van a atizar a base de bien con los horarios y tal. Y lo que estaba diciendo, dicen las malas lenguas que hablando de las minorías y eso, de cuando entraron por Ceuta los, los marroquíes, dicen las malas lenguas que fue corriendo Susana Díaz para afiliarlo al PSOE, porque como a espadas parece ser, no sé si te has enterado, que en Córdoba, en Peñarroya, por lo visto ha habido una avalancha de afiliados para votar a favor de Espada, evidentemente, y por lo visto ha salido ahí un tema, un concejal, en ya, fin, una historieta. Esto es aquí el trapicheo. peleándose. Y el que está apoyando curiosamente a Espada es nuestro presidente La de la Diputación, ¿no? Diputación. Sí, sí, sí. Ha caído del caballo como San Pablo y ha visto a Dios. Ha dicho, Se ha dado cuenta ahora, ¿no? De que había pisado la mano de quien me daba a comer, sí, ¿no? sí, es magnífico. Después de haber hecho las firmas para echar de la Secretaría General del PSOE en su momento al amigo Sánchez, pues ahora Estaría ha caído. gracioso que por una cuestión política interna nos quedemos los sin plan Corce y en cambio los otros no pierdan, es decir, el Sí, responsable sí, no pierda claro. el puesto. Eso al bollo no le va a faltar, no te preocupes, que el bollo no le falta a ellos. Bueno, pues como tenemos así un día tonto, había preparado algo que tengo preparado hace tiempo. Podríamos llamarle la sección Noticias hechas en manteca. ¿Sabes Mm, que los chorizos los echan en manteca para que no sí. se pongan malos? Pues algunas noticias de las que no hemos podido hablar es que vamos siempre a prisa corriendo porque nos gusta hablar, no a nosotros, sino hablar con las personas que vienen aquí de visita. Pues mira, pues hablando, fíjate, también retomando el tema de las cosas absurdas de la autonomía y de la autonomía absurda, que te estaba diciendo antes el tema de Cantabria, pero es que también tenemos La Rioja, que es una provincia, Murcia, Murcia también, son cosas muy absurdas que todos tienen su pequeño congreso, con ciento y pico tendrán todos, ¿no? Diputados, no me he puesto nunca a mirarlo, pero vamos, es una cosa absurda. Y bueno, lo que te estaba diciendo, mira, hay 950 guardias civiles que temen, por supuesto, en Galicia, porque el PP se abstuvo, el PP de Feijóo,
se abstuvo en la propuesta del BNG que se aprobó para que en el Parlamento gallego para solicitar al Estado la transferencia de las competencias de tráfico. Y entonces pues ellos también quieren tener tráfico y bueno, el BNG es evidente, el BNG es un partido independentista y cuantas más cosas pues tengan, pues mejor. Y bueno, el PP que supuestamente es el que guarda la esencia de la unidad de España y todas esas cosas, pues también se pone de lado y bueno, y quiere y parece que quiere, también le da igual que se vaya la Guardia Civil. Por una concreción que hemos dicho antes, que está comprobando. 35 diputados tiene la Asamblea de Cantabria, 33 la de La Rioja y 45 la de Murcia, pero puede variar entre 35 y 45 en función de la población. Aún así, siguen siendo cantidad de puestos innecesarios. Efectivamente. Igual que el Senado, igual que cientos de cosas que claro, porque si tuviera utilidad, pues dices, bueno, el Senado, la Cámara de Representación Territorial, sería la Cámara perfecta que representase a los territorios provinciales, no de comunidades autónomas, pero no ejercen ningún tipo de labor. Lo que hacen es sentar, calentar una silla y pulsar unos o tres botones, y a veces se equivocan. Sí, pero fíjate, hay una cosa que me ha venido a la mente, antes te lo iba a decir. Contaba en su época Antonio García Trevijano cuando lo del 15M se enervaba porque decía lo de indignado, dice, el que se indigna es que es tonto, porque no sabe por lo que se indigna. Se ponía muy... y entonces, pues, ahí este hombre, pues, llevaba razón, que lo que tiene que haber es, para que haya democracia realmente, lo que tiene que haber es representación y separación de poderes. Y en España no tenemos ni representación ni separación de poderes. Es que separación de poderes hay ya hasta en países que son bananeros, ¿vale? Sí, es que hay de cuántos países bananeros que tienen más separación de poderes que España. Es decir, que estarán los jueces, serán fieles al partido dominante, seguro, pero por lo menos el fiscal, la fiscalía no lo elige el gobierno, que es quien ejerce la acusación. Que, en fin. Pues vamos a seguir con, como diría Tip, con la gilipolloa de la autonomía. Mira, fíjate, la mesa de la Junta General del Principado de Asturias ha decidido que los diputados que usen el asturiano, que no sé lo que será, en sus intervenciones tendrán que aclarar las partes que no entiendan de su discurso a sus compañeros. Es decir, que supuestamente tenían que ir preguntando, oiga, que no me he enterado cuando ha dicho usted la palabra esta, pues tienen que ir aclarándolo. Esos son, pues... las lenguas territoriales, pero sin más amantes de una lengua territorial que todo español, decir, está muy bien conocerla y demás, pero una cuestión es esa. Una cuestión es que se mantengan, que se estudien y que no se pierdan. Y otra cuestión es que le dificultemos la vida al español medio que no quiere complicaciones de historia y encima lo utilizan como división, porque al fin y al cabo el juego de las lenguas, en fin, todos los juegos que dividen al pueblo español al final lo que hacen es que tú cojas tu equipo de fútbol, que es tu partido político y parece que tienen que ganar siempre a muerte y no se dan cuenta que mientras que tú te peleas con tu vecino de enfrente porque él defiende una lengua en concreto y tú otra en concreto, a los dos están quitando derechos sociales. Es que la lengua está hecha precisamente para poder entenderse. Y si tenemos una lengua común, pues se utiliza la lengua común. Cuando tú te vas al extranjero, pues yo qué sé, por ejemplo, a Alemania, y tú hablas, pues intenta hablar con una persona, si no sabes alemán, pues intenta hablar, lo primero que te sale es el inglés. Y es como intentas comunicarte con esa persona, pero hemos llegado a una estupidez increíble. Pero no solo la estupidez, sino que son los puestecillos. Y entonces, pues, seguramente el día de mañana exista la no sé qué de... Bueno, los profesores, evidentemente, que den el asturiano, la cátedra de no sé qué de asturiano y tal y cual. Fíjate cómo cambia la cosa que, por ejemplo, Víctor Manuel declaró en una entrevista que el asturiano era una imbecilidad. Y ahora un firme defensor de la lengua asturiana. Cuando hay dinero... Claro, sumándose a un vídeo promocional de estas aberraciones. Pero que... Y hablando, como tú bien has dicho, que el idioma está hecho para entenderse,
Si cogemos los datos actuales de las lenguas más habladas en el mundo, nos encontramos la primera, el mandarín, como es evidente, con 1.120 millones. Pero es que la segunda lengua más hablada es el español. Sí, sin duda. Con ¿Y en Estados 80 Unidos? millones de personas más que el siguiente, que es en inglés. Entonces, y luego el hindi, vamos, la India, y luego el árabe. Es decir, estamos hablando que somos la segunda lengua más hablada del mundo. Por nacimiento. Efectivamente. La materna. No por esto, exactamente. Exactamente. Y aquí no estamos peleando a ver quién se diferencia del vecino de enfrente. A ver quién es más cazurro del pueblo de enfrente. Claro. No, que estamos peleando. Aquí somos, en ese sentido, tenemos una mentalidad demasiado del siglo XIX. Sí. Y bueno, y ahora algo más modernillo es que el gobierno, pues, el gobierno ha transferido a la autonomía vasca la competencia de prisiones, y Urkullu, pues, le está diciendo a la etarra que le va a hacer una reinserción a la carta. ¿Cómo le apetece a usted? Muy poco hecha. En fin, y pues y donde el preso tiene un alto poder de decisión. No solo lo aplicaría a los condenados, sino también a los más de 100 que están en busca de captura. Y todos, evidentemente, pues tendrían beneficios sin haber colaborado para esclarecer, pues, los más de 300 asesinatos que están vinculados a ETA, y siempre le han estado dando dádivas, lo han estado acercando, y que no es Urkullu, que esto viene de antes. Los que más habían acercado presos terroristas fue precisamente el PP. El gobierno de Aznar, ¿no? ¿Cómo? El gobierno de Aznar, ¿no? El de Rajoy. No, el de Rajoy. El de Rajoy. El de Rajoy estuvieron. Y el de Aznar, después de haber matado a Miguel Ángel Blanco y toda la historia, pues siguió acercando. O sea, que fue una muerte innecesaria y, bueno, a ver, así fue la cosa. Ya. Y bueno, que tampoco esto es nuevo, el hecho de que le den la transferencia de prisiones, porque ya lo hizo Aznar en su momento. Pero es que el problema que tenemos, esto ya me recuerda a la película del auto no suya, ¿no? Aquí esto es lo que tenemos, es que hay un pastel que se lo están comiendo 4, repartiéndose el sillón. Aquí muchos que se quieren independizar, que se quedan, lo que quieren es gestionar dinero para meter la mano. No tiene más historia. Y es que eso va contra cualquier principio de eficiencia y de eficacia. Este tipo de reparto y chanchullo va contra eso. O la cantidad, es que claro, como el dinero público, como no hay responsabilidad, porque parece que los políticos son como el rey, ¿no? Que son irresponsables, ¿no? Que por mucho que firmen no tienen una responsabilidad penal de sus decisiones. No tienen. Si no, la cebolla que tenemos aquí en el Ayuntamiento de Jaén hubieran estado en Chirona más de uno y más de una. El político no solo debería rendir cuentas ante una votación, sino que una vez que acabe su mandato debería rendir cuentas judiciales de si se ha gestionado bien el dinero o no. Una cosa que nunca entenderé. Es tan fácil como eso. En la política debería haber estas cosas: ejemplaridad, humildad y honestidad. Puede estar todo perdonado en una cosa, que robes, porque no está robando a una persona, está robando a todo el mundo. Sí. Por lo tanto, el delito es mucho mayor. No, pero que tampoco la población se cree eso de que el dinero público no es de nadie. Y entonces, pues, lo he dicho millones de veces. Me da envidia la típica frase esa que sale en las películas estadounidenses, que dice: yo pago mis impuestos y exijo mis derechos. Pues aquí es que parece ser que somos siervos de la gleba y tenemos que estar todo el día dándole cabeza al señorito y diciéndole, sí, lo que diga usted, señorito. Pero porque no hay conciencia de... Luego que no estoy, es decir, que no que esté en contra de esto, ¿no? Pero luego todos los mensajes de que hay que tener, bueno, sí estoy en contra de que no haya Estado, ¿no? Pero que los impuestos son excesivos, que hay que bajarlos, claro que hay que bajarlos, pero lo que hay que hacer es que la gestión del dinero sea eficaz y que la mayor parte de los impuestos se van en pagar deuda que se ha generado en estupideces, como nos has comentado. ¿Tienes alguna más por ahí que podamos comentar? No, lo que te estaba diciendo, pues que el que viene a arreglarlo todo es IZ, al que no sabían dónde ponerle, porque el puesto de cipayo de los señoritos de Cataluña, pues se lo dieron a Illa. Y pues bueno, le hicieron ministro de una cosa que no se sabe muy bien para qué sirve, pero que se llama, es de política territorial y función pública.
En fin, que en una entrevista en El Correo se le ocurre decir que los vascos tienen un autogobierno reconocido, pero pueden plantearse nuevos retos. ¡Ole! Ah, ¡Ole! Tocándole las palmas para que se animen los tíos. Es muy que bien. es impresionante. Y este tío se supone que es un representante del gobierno español. Bueno, ¿cómo hablaba Pedro Sánchez de los objetivos para España 2050? Se dirigía a España como un conglomerado, no recuerdo bien, pero fue un gracioso ese tuit. Bueno, pero eso es que es moderno ahora. Ahora, fíjate, en Chile se ha votado ahora para los representantes para hacer la nueva Constitución. Y en la nueva Constitución pues ya van a entrar las historietas estas de los pueblos originarios y no sé qué historia. Es simplemente, pues eso, la Agenda 2030, que ahora parece ser que es la Agenda 2050, ya lo llevan más allá. Y En España vamos tarde hasta para eso. Hasta para la Agenda 2030, vamos 2050, vamos tarde hasta para eso. no, pero fíjate que lo que está sucediendo en Hispanoamérica es una cosa terrible. Fíjate que lo que ha pasado en Chile, que fue por la que se lió, son las típicas, ¿cómo se llamaba eso? Las revoluciones de colores, Sí. las primaveras árabes, Que son todas esas cosas que al revoluciones de final... colores que nacen en Belgrado, curiosamente. Sí. Que de hecho se llegan poniendo, se intentan llevar poniendo en práctica desde la guerra de los Balcanes. Sí, y que todo acaba tan bien, ¿eh? Todo es un final feliz. que se lo digan a Gaddafi. Pues fíjate, lo de Chile fue una tontería, fue lo del ticket, la subida del ticket Pero es la típica gota que colma el vaso. Sí, pero al final es lo que pasa. Aquí, por ejemplo, si se quisiera hacer una nueva constitución, a nadie se le ocurriría decir, no, es que vamos a quitar la autonomía y vamos a hacer un Estado unitario. Vamos a hacer esto. No, siempre sería una vuelta más y al final pues es lo que pasa. La gente le come en la cabeza diciendo, no, es que los derechos... Si antes se hablaba de derechos históricos o de pueblos, ahora hablaríamos directamente de Estado plurinacional. Sí. ¿Y a quién le interesa que al final las naciones sean pequeñas y que una nación pequeña pueda someterla más fácilmente por la deuda, por ejemplo? ¿Eso a quién le interesa? Al final le interesa, pues... A los poderes fácticos que están en el mundo pegándose de palo a ver quién controla más. Eso está clarísimo. Al fin y al cabo, un Estado fuerte no interesa ni a otros estados fuertes ni a multinacionales. A Amazon no le interesa estados fuertes, le interesa estados pequeños con los que pueda negociar a su antojo. Fíjate, pues estábamos hablando de Chile. En Colombia exactamente lo mismo, ya que pues nos hemos levantado y se ha liado la que se ha liado, pues vamos a intentar hacer y intentan meterte... te la intentan meter por todos lados. Pero, por ejemplo, Paraguay, fíjate que ha sacado una ley sobre la ONG. Y entonces pues le han puesto una serie de trabas para que se sepa de dónde viene el dinero. El dinero tiene que estar bancarizado allí en el Paraguay. Le están poniendo una serie porque se están poniendo la tirita antes de que le peguen la pedra. Algo bastante sensato, por cierto, claro. Porque este tipo de asociaciones al final ejercen una influencia en la sociedad, por lo menos saber quién la está financiando para saber quién es tu enemigo cara a cara. De eso sabe mucho George Soros. Efectivamente. Que patrocina todas las historietas estas. Por cierto, lo que no he dicho antes, la palabra exacta a la que se refería Iván Redondo, con el plan que presentaba el PSOE de España 2050, que he dicho de broma que siempre vamos tarde, incluso a la Agenda 2030, es la comunidad llamada España. Ah, bien. Qué bonito. ¿Qué comunidad llamada España? Es decir... Pues mañana se puede llamar María Antonia. Una forma de eludir, decir, el querer contentar a... No, somos España, pero pero entendemos que hay distintas... En fin. ¿Me da el tiempo a leer una carta? Sí, da tiempo. Es una carta muy polémica que ha salido en Francia. No sé si te habrás enterado y acabamos con esto. De la problemática migratoria que sufre Francia, sobre todo con el tema de los inmigrantes, pero no ya los inmigrantes, es una cosa todavía peor.
son las generaciones posteriores a los primigenios inmigrantes que iban a trabajar y tal, y entonces pues se han creado una serie de barrios en los que ni entra la policía, en los que no es Francia, digamos. Y entonces pues 20 generales y más de 1000 militares, y ahora lo están firmando también en sociedad civil, pues están hablando han mandado una carta a Macron, al presidente de la República, pues hablando pues eso de la no integración de las generaciones de este tipo y el riesgo, en última instancia, de una guerra civil. No sé si conoces el dicho ese de Bulle la France, que es jódete Francia. Sí, Es precisamente eso, son personas que no se han integrado en lo que es la lógica nacional de la sí, de un República, estado. O sea, para ellos no están integrados, no se sienten, de hecho, en las escuelas. Recuerdo unas imágenes que había en la que un profesor decía, bueno, ¿tú de dónde eres? Y era un chaval que había nacido allí en Francia, sería Tercera tercera generación. generación. Decía Y decía, Argelia, Marruecos, sí, sí, exactamente, sí, decía, sí, yo sé soy qué imágenes. marroquí. Bueno, Mm, solo hay que, solo el ejemplo es ir a ciertos barrios ya de París, de Marsella o de grandes ujú, ciudades donde te encuentran más banderas de Argelia que de Francia. sí, O cuando ganan la selección argelina, mm. se celebra esa victoria como si fuera Francia. De hecho, hay una parte muy interesante. Estuve leyéndome las memorias de Jean-Marie Le Pen y entonces te habla del problema, cuando surge el problema de Argelia. Entonces, pues, él tenía el concepto de que ¿por qué no iba a existir una Argelia con dos religiones? Y pasado el tiempo dice que se equivocó, que esa religión no se puede, personas que sean de esa religión no se pueden integrar de facto en una sociedad republicana francesa como ellos la entienden. Entonces dice que él defendió eso en un momento, dos religiones, una nación, pero dice que se equivocó. Bueno, dentro incluso de la teoría, bueno, que esto ya cada uno tiene su teoría, está claro, ¿no? Pero dentro de cuando se conformaba el nacionalismo, hablo del primigenio, del nacionalismo post-revolución francesa, se Ujú, hablaba, ¿no?, que para esa conformación de un Estado-nación había que tener al menos, no cumplir los 4 elementos, pero casi cumplir los 4, no tener 3 de 4 elementos comunes. Una historia común, una religión común, ujú. una etnia común, una lengua en común, es decir, una serie de cosas que te hacen conformarte una identidad de un pueblo, ¿no? Sí, aquí no es que cumplas 3 de 4 requisitos, es que si no tienes una historia en común, porque tu historia no la consideras la francesa, sino la argelina, si encima no tienes una religión en común, por mucho que tengas una lengua en común, no te vas a sentir nunca en apego a ese país, porque te vas a sentir diferente. Entonces es complicado. Puedes tener 2 lenguas y sentirte parte de una historia en común de una misma nación, sí, pero una religión y una historia distinta ya no tanto. Porque al fin y al cabo, que el hijo de argelino se va a sentir siempre como que Francia invadió su tierra y no es francés. Pero realmente quien le da forma a Argelia es precisamente Francia, siendo una provincia francesa. Porque es que anteriormente, o sea, Sí, cuando empieza la aventura argelina, es porque entra Napoleón III, entra allí, coloniza y tal. Antes no existía realmente, no existía un reino ni nada igual que en que... Marruecos, no existe un Sí, reino sí, Marruecos. no. Es decir, África claro, tiene su propia historia, por supuesto, pero África, quitando el norte de África, que sí que tiene mayor esplendor, realmente la conformación actual de África es de la colonización de los Estados Sí, europeos. sí. No, y además, que estamos hablando Que de hecho del siglo fue XIX. cuando los Estados europeos abandonan África, Ujú. los gobernantes que se quedan Sí, son son los que han los que han generado estudiado el aquí en caos, Europa y que la... exactamente, Sí, son los que han generado el caos que han generado allí. efectivamente. Sí, bueno, nosotros tenemos la experiencia de Guinea Ecuatorial.
con Teodoro Obiang, que es un Ya. hijo de mala madre, y podían ser un país riquísimo, estar encima de una bolsa petrolífera. Y bueno, si algo te iba a decir, ya se me ha ido de la cabeza. Si me permites, te leo la Sí, carta porque es un poco extensa. Dice así: señor presidente, señoras y señores del gobierno, señoras y señores parlamentarios. La situación es seria. Francia está en riesgo. Varios peligros mortales la amenazan. Nosotros, que incluso jubilados seguimos siendo soldados de Francia, no podemos en las circunstancias actuales permanecer indiferentes al destino de nuestro hermoso país. Nuestras banderas tricolores no solo son un trozo de tela, sino que simbolizan la tradición, a lo largo de los tiempos, de aquellos que, sea cual sea su color de piel o su fe, han servido a Francia y han dado la vida por ella. En estas banderas encontramos la letra dorada de las palabras honor y gloria. Sin embargo, nuestro honor hoy radica en la denuncia de la desintegración que golpea a nuestra patria. Discriminación que, a través de un cierto antirracismo, se manifiesta con un único objetivo: crear en nuestro suelo malestar, incluso odio entre comunidades. Hoy algunos hablan de racismo, indigenismo y teorías decoloniales. Pero con estos términos es la guerra racial lo que quieren estos seguidores fanáticos y odiosos. Desprecian nuestro país, sus tradiciones, su cultura, y quieren verlo disolverse, quitándole su pasado y su historia. Así atacan a través de estatuas antiguas, glorias militares y civiles, analizando la palabra que tiene siglos de antigüedad. Discriminación que, con el islamismo y la horda suburbana, lleva al desprendimiento de múltiples parcelas de la nación para transformarla en territorios sujetos a dogmas contrarios a nuestra Constitución. Sin embargo, todo francés, sea cual sea su creencia o no, se siente como en casa en todas las partes de Francia. No puede ni debe existir ninguna ciudad o distrito donde no se aplican las leyes de la República. Discriminación porque el odio prevalece sobre la fraternidad durante las manifestaciones, donde las autoridades utilizan a la policía como agentes sustitutos y chivos expiatorios frente a los chalecos amarillos de Francia, que expresan su desesperación. Esto mientras individuos encubiertos y encapuchados saquean negocios y amenazan a estas mismas agencias de aplicación de la ley. Sin embargo, estos últimos solo aplican lo que dicen las directivas, a veces contradictorias, dadas por ustedes, los gobernantes. Los peligros aumentan, la violencia incrementa día a día. ¿Quién hubiera predicho hace 10 años que un profesor sería decapitado al salir del colegio? Por lo tanto, nosotros, servidores de la nación, que siempre hemos estado dispuestos a dejarnos la piel en nuestro compromiso, como exigía nuestro estado militar, no podemos ser espectadores pasivos ante tales acciones. Por tanto, es imperativo que quienes dirigen nuestro país encuentren el coraje necesario para erradicar estos peligros. Para hacer esto, a menudo es suficiente aplicar, sin flaqueza, las leyes existentes. No olviden que, como nosotros, una gran mayoría de nuestros conciudadanos se sienten abrumados por sus silencios culpables. Como dijo el cardenal Mercier, primado de Bélgica, cuando la prudencia está en todas partes, el coraje no está en ninguna. Entonces, señoras y señores, basta de inactividad. La situación es seria. El trabajo que hay que hacer es colosal. No pierdan el tiempo y sepan que estamos dispuestos a apoyar políticas que tomen en consideración la defensa de la nación. Por otro lado, si no se hace nada, el debilitamiento seguirá extendiéndose inexorablemente en la sociedad, provocando finalmente una explosión y la intervención de nuestros compañeros activos en una peligrosa misión de proteger nuestros valores civilizacionales y salvaguardar a nuestros compatriotas en el territorio nacional. Como podemos ver, no hay más tiempo para posponer las cosas. De lo contrario, mañana la guerra civil pondrá fin a este caos creciente y las muertes de las que ustedes tendrán la responsabilidad se contará por miles. Abajo firmante, general de corps, de la armée, tal y cual. Ya sé lo que te iba a decir antes. Bueno, y aquí lo único que dicen, hay algunos bárbaros que dicen que si está proponiendo un golpe de Estado, no sé qué, en fin, aquí lo único que están diciendo simplemente es que la ley se cumpla, simple y llanamente. Es lo único. sí. Que no haya guetos, que no haya gente que haga lo que quiera y que se cumpla la ley republicana, que ha sido lo que han estado siempre custodiando los militares, que para eso están en las constituciones. Efectivamente. ¿Qué iba a comentar, Tomás? Tenemos Lo un que te iba a minutillo. decir, pues eso, que al final en Argelia pues había, no sé si era 1 millón
de franceses que habían nacido en Argelia, que era su tierra, que era su provincia, y el gobierno pues, de Gaulle lo hizo muy mal, y esos eran los pieds noirs que tantísimos volvieron allí a Francia con una mano adelante y otra atrás. Y bueno, aquí en Alicante, por ejemplo, hubo muchísimos pieds noirs que estuvieron viviendo. Y de hecho siguen viviendo gente de esa época. Claro, el tema es que Francia sí que se enfrenta a un conflicto bastante complicado en este sentido. Bueno, Tomás, vamos a ir finalizando, aunque hoy va a ser el programa un poquito más corto, pero vamos a finalizar unos minutitos antes. Había otra ¿Algo más que noticia comentar? por ahí hecha en ¿Qué tiene? manteca de hace mucho tiempo. Y no la hemos tratado y hace bastante que ya es curiosa, que esta es, mira, Bueno, que va a ser el Déjanos de broche nota. final, que es Raúl Castro a sus 89 años deja de ser el primer secretario del Partido Comunista Cubano por razones de salud. Sufre un cáncer de esófago y recto, además de una cirrosis hepática. Se ve que le gusta el ron al muchacho y deja a Díaz-Canel en su puesto. Y así se cierra el episodio Castro en Cuba en el 8º Congreso del Partido Comunista Cubano, en el que también se ha decidido hacer un acercamiento a Biden, pero no hay viso alguno de apertura política. Para él es irrenunciable el sistema de partido único, etcétera, etcétera, etcétera. Se acabó una era. Se acaba una era, pero esto es como El gato pardo, Se acaba. la novela del gato pardo que cambia todo para que no cambie nada. Ya, O sea que pero realmente se acaba. Bueno, el día que la realmente. palme, ya veremos qué pasa. Sí, eso puede que sí que. Bueno, el día que fallezca este hombre, Estados Unidos está metiendo su garra ahí, vamos. Eso están los cuervos revoloteando. Están esperando. Por eso digo que se acaba que una pueden era, pillar. de verdad, este es el principio del fin. Además ya no tienen el petróleo de Venezuela, que también le venía. Que por cierto, fíjate, otra noticia muy interesante es que PDVSA la venden. ¿Cómo que la venden? Sí. Lo estuve leyendo el otro día y la tenía preparada por ahí, míralo, y PDVSA está en venta. Probablemente la compren los chinos, que son los que tienen dinero, y han puesto ya un aparatillo en Marte. Además, de primera, ha sido encestar a la primera. ¿Cierto? No te engaño. La pone. No, ya, evidentemente. Tú sabes que mis datos son... Evidentemente no me engaña. Pues Sí. un informe, Maduro pone en venta a PDVSA para recuperar la moribunda industria petrolera. Un informe confidencial para hacer negocios conjuntos busca captar más de 77.000 millones de dólares entre los inversores privados, venezolanos y extranjeros, pese a las sanciones. Vamos. Otro principio de fin. Sí. Otro principio de fin. Bueno, no te Bueno, creas. te lleva tiempo. No, porque hay gente que está ganando mucho dinero. Y de España también ganan mucho dinero con ciertos... Igual que hemos dicho antes lo de Teodoro Avián, también con Teodoro Avián hay muchos españoles que han ganado, ganan y ganarán mucho dinero con el sufrimiento de un pueblo al que queremos tanto como el de Guinea Ecuatorial y como el que queremos tantísimo, que es nuestra Venezuela, la 8ª isla de Canarias. Y PDVSA, ya en aquel programa que hicimos, que estuvimos hablando que hicimos esa editorial sobre Venezuela, y después que nos respondió un amigo de allí de Venezuela, que nos estuvo diciendo la bajada de barriles de crudo que sacaban con respecto a lo que podían sacar o lo que ya sacaron. O sea, es una forma de no nacionalizar una industria y un... Tan básica para... Sí, o sea, es que... Esencial, realmente, para un país. Ese es el problema. Nosotros tenemos aquí el petróleo y te puedes echar a dormir, ¿no? Te puedes echar a dormir, tienes que ir, ir con los tiempos.
Las petroleras arábicas, por ejemplo, están controladas por los jeques árabes, es decir, eso no lo sueltan. Exactamente, Eso ahí no no lo lo sueltan. suelta. Y no viven mal, su pueblo, vamos. De hecho, la gente que, vamos, la media de los ciudadanos son prácticamente millonarios, porque los reparten, si no me equivoco. Y los que van a trabajar, pues son palestinos, son gente que los tienen bastante mal. Sí, ellos tienen mucha inmigración de terceros Sí, sí, sí. países Sí, que la son de verdad es que Indonesia también. semi-esclavi, sí, 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 sí. que casi Palestinos sí, semi-esclavitud. sí me constan que hay muchos. Que también buena la que hay liada en Palestina e Israel. Pero eso ya, yo creo que la única forma de arreglarlo es como lo hicieron aquí los visigodos. A ver, Un estado y pero ese dos... tema es curioso. Es complicado, pero también la propaganda nos la quiere vender como un tema complicado para mantener el statu quo, porque el statu quo beneficia a un Estado concretamente, que es Israel. De hecho, algo mucho más complejo. Al final, la única solución, que es que se respetara las decisiones de la ONU y las resoluciones de la ONU, y es, volver, no mantener, volver a la frontera del 67 y el reconocimiento del Estado palestino. Pero ¿cuál es el problema? Que Palestina tiene un problema también interno, y es que le surgió hace muchos años un grupo terrorista como Hamas, que es el cáncer. Bueno, le surgió. Bueno, se lo creó. De aquella manera. Ya, lo De creo. aquella manera. Que es el cáncer principal Sí. de que el Estado palestino pueda ser viable. Es que hay un problema cuando tú mezclas la religión con la política, es un problema enorme. Fíjate, yo la única relación que he podido tener, y siempre he querido, porque creo que provengo de una familia, digamos, in illo tempore, judía. Y entonces por mi apellido y tal, y yo estaba trabajando en una cosa que era a puerta fría, y entonces pues para intentar sacar conversación, para que no me echaran a la calle, pues echaba un ojillo a ver si podía hablar algo viendo la decoración de la gente que había. Y entré en una casa, fue en la Carolina, y entonces vi un póster de Jerusalén, una menorá, en fin, y la señora esta que me abrió, empecé a contarle la historieta y le dije, oiga, ¿son ustedes judíos? Y dijo, sí. Y digo, hostia, pues hacía muchísimo tiempo que quería conocer una familia judía y tal. Bueno, pues esta gente, oriundos de pata negra, españoles de la Carolina, pues sus dos hijos habían hecho el servicio militar en Israel. Ellos habían estado en unos kibbutz. Sí, vamos. Sí, no, eran judíos y eran una gente extraordinaria, vamos, cariñosísimos. De hecho, me regalaron una kippah que tengo en mi casa guardada. Si te lo he visto. Sí lo has visto, ¿no? Y entonces, pues, charlando con el hombre, era un camionero, no eran gente muy sencilla, gente muy amable, y hablando y tal, no sé qué. Y me dice este hombre, porque nosotros, el pueblo elegido, y me quedé yo pensando, dije, bueno, ¿y entonces yo qué soy? ¿Una cabra? ¿O qué soy? Vamos. O sea, ¿para qué un tío de pata negra español se piense que es el pueblo elegido? Es jodido hacer cualquier tipo de política pensando eso. Imposible. Religión y política, mal amigo. Imposible. Bueno, Tomás, ya si nos despedimos, que se acerca al final. Gracias por estar un miércoles más con nosotros. Y démosle las gracias siempre a Ismael, que está ahí soportándonos al pobre. Dinos algo. Nada, que estoy encantado de estar aquí, hombre. Tomás, Sí. la jugada, bueno, nada. Claro, no, hombre, está ahí soportándonos todas y Nuestro siempre técnico de me sonido. dice que, por cierto, se nos puede ver en YouTube y en iVoox, en la plataforma iVoox también se cuelgan nuestros programas, por si nos quieren escuchar a través de ahí. Y en Jaén, en la 106.2. Efectivamente, ahí en directo. Que nada, que tengan una buena tarde y nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego.